Buenos días, compañeros y maestras. Somos el tema 3 y vamos a hablar sobre enfermedades producto de mutaciones génicas. Nuestro equipo está conformado por Gustavo Muñoz, Carolina Robles, Mayra Romero y Gabriel Salido. Las mutaciones son los cambios que se dan al azar en el material genético de un ser vivo. Son sumamente importantes ya que pueden provocar cambios genéticos individuales y tienen efectos neutros, beneficiosos o perjudiciales. Una mutación genética es una alteración permanente de la secuencia de nucleótidos que componen un solo gen, por eso se dicen que son puntuales. Antes de empezar con todo, es importante decir que el ADN y el ARN tienen una estructura de doble hélice. Los grupos fosfato y los azúcares de 5 carbonos forman la columna vertebral, mientras que la mitad de la doble hélice está formada por pares de bases nitrogenadas. Cada tipo de base nitrogenada se empareja con otra base específica. El ARN mensajero lee el ADN 3 veces a la vez, haciendo coincidir sus bases complementarias con él. Estos grupos de 3 bases se denominan codones y cada codón codifica un aminoácido diferente. Las cadenas de aminoácidos componen las proteínas. Por lo tanto, es de vital importancia que el ADN tenga la secuencia correcta de pares de bases para producir proteínas correctamente. Una mutación de un solo punto podría no tener ningún efecto o podría alterar a la proteína que se produce y hacerla inútil. A veces son causadas por mutaciones que ocurren espontáneamente durante la replicación del ADN. La tasa de mutaciones puede aumentar cuando una célula se expone a mutágenos, que son factores ambientales que pueden cambiar el ADN de un organismo. Algunos mutágenos podrían ser los rayos X, los rayos ultravioleta, el calor extremo o ciertos productos químicos como el benceno. ¿Cómo se alteran los genes? Existen varios mecanismos, como el de sustitución, en el cual se sustituyen bases nitrogenadas por otras, o bien porque se sustituyen bases y son conocidas como de lesión. Y también puede ocurrir que se inserten nuevos nucleótidos de la secuencia, lo que se llama mecanismo de inserción. La sustitución consiste en sustituir una base por otra dentro de la secuencia de ADN y pueden presentarse dos tipos, transición y transversión. La transición, la cual es más frecuente, se pueden sustituir una base pirimidínica por otra, como por ejemplo citosina por timina o viceversa, timina por citosina. O puede darse el cambio de una púrica por otra, como adenina por guanina y guanina por adenina. Por ejemplo, en esta cadena de ADN puede ocurrir una sustitución de una citosina por una timina o una adenina por una guanina. Son más comunes que las transversiones, ya que pasan más desapercibidas para los sistemas de reparación del ADN. En la transversión se sustituye una base pirimidínica por otra púrica o viceversa. Por ejemplo, en esta cadena puede cambiarse una timina por una adenina o por una guanina. La transición y transversión aceptarían un triplete de bases, cada triplete codifica por un aminoácido. Continuando con la alteración genética, podemos observar que el código génico es degenerado, ya que existen más tripletes o codones que aminoácidos. De esta forma, un aminoácido puede estar codificado por más de un triplete. Como podemos observar, el código genético es no solapado o sin superposiciones. Esto significa que un nucleótido es perteneciente a un único triplete. Las mutaciones silenciosas no alteran la secuencia de los aminoácidos a pesar de que la secuencia de bases está modificada. Esto debido a la existencia de un código genético redundante pero no ambiguo. Las mutaciones pueden afectar a ciertas bases del codón sin que el aminoácido cambie. Estos cambios podrían ser mínimos y dar una proteína funcional, entonces la mutación sería silenciosa, pasando totalmente desapercibido. Pero hay casos en los que no ocurre así, dando una proteína no funcional, más larga, más corta o con centro activo alterado, acarreando problemas enzimáticos y por ello alteraciones en la expresión de los genes asociados. En las deleciones se sufre una pérdida de algún nucleótido de la molécula de ADN. Si son deleciones de grupos
de 3 bases, lo que hace es eliminar aminoácidos en la proteína. Aún así, esta puede seguir siendo funcional. Sin embargo, si se elimina un número no múltiplo de 3, al desaparecer, se verá dañada la lectura de traducción, variando la producción de todos los aminoácidos de la proteína, desde el punto donde se eliminó, dando lugar a una proteína diferente sin la misma función. Por último, puede ocurrir la inserción de nucleótidos, que es la adición de nucleótidos extra a la cadena de ADN. Al añadirlos, se varía la secuencia de los tripletes que van a codificar a los aminoácidos y ocurre igualmente a la de lesión. Si se inserta un número en un múltiplo de 3, se corre la pauta de lectura, por lo cual tras el punto de inserción en la traducción varían todos los aminoácidos de la proteína, dando otra totalmente diferente. Si es un número múltiple de 3, aumentaría el número de aminoácidos en una proteína más larga, pero que puede que siga siendo funcional. Como ya mencionamos, se producen por inserciones o deleciones de nucleótidos, pero nunca 3 o múltiplos de 3. Originan secuencias de aminoácidos distintas a las originales a un codón terminación que impide que la proteína cumpla con su función. Al añadirse o perderse algún nucleótido, cambian todos los tripletes. Por eso se dice que causan un corrimiento de la pauta de lectura, creando así una proteína completamente diferente. Estas mutaciones génicas se transmiten a todas las células descendientes de la célula en la que se produjo la mutación. Si la mutación afecta a una región intrónica u otra no esencial del ADN, esta sería una mutación silenciosa. Pero si se produce en una región exónica, que sería codificante, se alterará la secuencia del gen que traducirá otra secuencia distinta de aminoácidos de una proteína. Y al hablar de estas mutaciones génicas, tenemos que tener en cuenta los efectos de estas mutaciones. Para empezar, tenemos el efecto perjudicial, que a pesar de eso es compatible con la vida. Tenemos varios ejemplos, como puede ser el enanismo hiposficiario, que es producido por una mutación de la hormona del crecimiento. Esto se produce cuando la glándula de hipófisis no produce un suministro adecuado de la hormona del crecimiento, la cual es fundamental para el crecimiento normal en la infancia del humano. Aunque pues es fundamental, se puede vivir con él y se puede regular con cierto tipo de medicamentos. Algunos signos incluyen los siguientes síntomas: la estatura por debajo del tercer percentil en las tablas de crecimiento pediátricas es el principal estándar que se obtiene para diagnosticar esta enfermedad. Si hablamos de la anemia falciforme, es una mutación de la hemoglobina, lo cual le hace perder su capacidad de transportar oxígeno. Esto quiere decir que los glóbulos rojos adquieren una forma de hoz, las células mueren antes de tiempo, lo que deja una escasez de glóbulos rojos saludables. Esto viene siendo la anemia falciforme y puede obstruir la irrigación sanguínea y causa dolor. Esta viene siendo la crisis dermatocítica. Algunos de los principales síntomas que encontramos en esta enfermedad pueden ser el dolor y la fatiga. El albinismo, como efecto de la mutación perjudicial, afecta más que nada a la visión, cabello, ojos y piel de las personas. Esto sucede al no poder sintetizar la melanina, ya que la mutación en una enzima evita que se sintetice correctamente, y la afección provoca la disminución de pigmentación en la piel y los rasgos físicos de las personas. Como efecto de estas mutaciones, también podemos obtener lo que viene siendo las mutaciones beneficiosas. Estas son raras de presentarse en la naturaleza, pero pueden ser las que provengan de una nueva proteína con mejores propiedades, y esto nos puede ayudar a desempeñar una mejor función. Por lo general, los individuos que la presentan van a tener ventajas adaptativas sobre el resto de los demás de su misma especie y comunidad. Todo esto respecto a la selección natural hará que se imponga en la original, y esto mismo provoca lo que conocemos como evolución. Y hablando de las letales, son las que causan la muerte del organismo al momento de sufrirla. Todo esto es una incompatibilidad con la vida de la mutación génica. Ocurre durante el desarrollo embrionario y causa muchos de los abortos naturales actualmente. Primero estaremos hablando de los tipos de mutaciones, que serían 3 importantes. Las mutaciones puntuales, como ya mencionaron mis compañeros, son los cambios en un solo par de bases.
Nosotros quisimos desarrollar o explicar dos principales, que vendría siendo la enfermedad de Huntington. Esa enfermedad es causada por una mutación del gen HTT. La mutación cambia un solo par de aminoácidos en la proteína huntingtina, lo que la hace tóxica para las células cerebrales. Eso provoca degeneración progresiva en las células cerebrales, lo que lleva a problemas de movimiento, cognición y comportamiento. La fibrosis quística vendría siendo la segunda. Esta enfermedad es causada por una mutación del gen CFTR. La mutación cambia un solo aminoácido de la proteína ya mencionada, lo que hace que sea menos efectiva para transportar agua y sales de las membranas celulares. Eso conduce a la acumulación de moco espeso y pegajoso en los pulmones y otros órganos. Las mutaciones cromosómicas vendrían siendo el segundo apartado que quisimos desarrollar. Estas afectan a la estructura de los cromosomas, como ya mencionamos anteriormente. La primera que queremos explicar vendría siendo la trisomía, que es una presencia de un cromosoma extra. La trisomía 21, mejor conocida como síndrome de Down, es la aneuploidía más común entre los humanos. Se caracteriza por la presencia de un cromosoma adicional. Causa discapacidad intelectual, rasgos faciales característicos y baja estatura. La trisomía número 13, o síndrome de Patau, es una aneuploidía rara y muy grave. Se caracteriza por la presencia de un cromosoma 13 adicional, como dice su nombre. Causa malformaciones congénitas graves y retraso en desarrollo. La trisomía 18, conocida como síndrome de Edwards, es una aneuploidía rara y grave. Se caracteriza por la presencia de un cromosoma 18 adicional. Igualmente causa malformaciones congénitas graves y retraso en el desarrollo. La poliploidía, que significa tener poliploidía vendría siendo que tengan más de dos pares conjuntos de cromosomas completos. La triploidía es la presencia de 3 juegos completos de cromosomas. Se observa en algunos casos de aborto espontáneo. La tetraploidía es la presencia de 4 juegos complementos de cromosomas. Es muy rara en los humanos, pero se observa en algunas plantas. Las mutaciones genómicas son las que afectan al número de los cromosomas. Primero vamos a explicar cuál vendría siendo el síndrome de triple X, o es el de la supermujer. Es una aneuploidía que afecta a las mujeres y se caracteriza por la presencia de un cromosoma X adicional, 47XXX. En general, las mujeres con ese síndrome tienen un desarrollo y una función cognitivas normales, aunque pueden presentar algunos problemas de aprendizaje y comportamiento. En el caso de los hombres es el síndrome de Klinefelter. Esta es una aneuploidía que afecta a los hombres y se caracteriza por la presencia de cromosoma adicional, un cromosoma X, que vendría siendo el 47XXY. Causa hipogonadismo, infertilidad y ginecomastia. Y el síndrome de Angelman es un trastorno genómico completo que se caracteriza por la discapacidad intelectual, ataxia, convulsiones, microcefalia y un comportamiento alegre y sonriente. Para terminar con el tema de mutaciones genómicas, estas mutaciones constituyen a la base de la variabilidad genética, actuando como un motor fundamental de la evolución y la biodiversidad. Si bien algunas mutaciones pueden tener efectos negativos, como son las enfermedades génicas de las que hablamos anteriormente, otras pueden ser beneficiosas, permitiendo la adaptación a nuevos entornos y la aparición de nuevas especies. Cuando estamos hablando de las causas de las mutaciones génicas, tenemos diferentes factores, lo que incluyen los errores durante la replicación y la exposición a agentes mutagénicos como la radiación o ciertos químicos y errores en la recombinación genética. Comprender los diferentes tipos de mutaciones génicas, desde las puntuales que afectan un solo nucleótido, hasta las deleciones, inserciones de los grandes fragmentos del ADN, es crucial para determinar sus efectos tanto en la salud como en el desarrollo de las estrategias para prevenirlas o tratarlas. Pues las mutaciones génicas y las tecnologías, todo esto con el fin de la edición, generan importantes debates éticos que se deben de tener en cuenta al considerar que es un fenómeno complejo con un impacto significativo en la salud humana, la evolución y la biomedicina. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y a continuación les dejamos las referencias por si quieren consultar más información acerca de las enfermedades a causa de mutaciones génicas.